cuesta de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Le quiero agradecer, grábeme, don David, le quiero agradecer a la historiadora Carla Mote por aguantarnos amablemente, por esperarnos pacientemente en línea para hablar de este y otros temas. Carla, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Hola, querido, igualmente a mí me da mucho gusto poder saludarte. Oye, Carla, como historiadora, como tuitera, como ciudadana de a pie en México, a ver, dame tu opinión acerca de este escándalo en torno a la senadora Lili Téllez, que se metió en un tema del que no es experta, el de las vacunas, y terminó raspada, y ahora se dice víctima de violencia política de género. Está pues muy deplorable toda su participación política. Recordemos que Lili Téllez es una actualmente senadora, pero que viene del mundo periodístico y que pues no tiene una experiencia política para tener un cargo como el que ahora tiene, ¿no? Que es el más alto cargo legislativo en el Senado de la República. Sobre este tema en particular, el escándalo que se está ventilando desde el día de hoy acerca de pues una nota que se publicó en donde se pues evidencian o se están poniendo sobre la mesa y la opinión pública una serie de presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña y en una fundación que pues tiene su hermana. Y bueno, pues Lili Téllez trae una trayectoria de traición a la causa que la llevó a ese escaño en el Senado. Recordemos que ella llegó por la vía de Morena y pues tras varios episodios en los que pues resultaba ser oposición dentro del propio grupo parlamentario, saltó al Partido Acción Nacional, con quien tiene mayor afinidad ideológica. Digamos que el hecho de que un legislador, en su caso un senador, senadora de la República, pues mantenga, y eso es lo deseable, una independencia en sus opiniones al momento de ejercer su labor como legislador, legisladora, e incluso de que salten de un grupo parlamentario a otro, no es tan poco común, pero en su caso yo creo que sí hay un componente especial que tiene que ver con la completa oposición que hizo después de haber llegado por una plataforma que pues fue la que se planteó desde el partido Morena. En este caso, Lili Téllez, pues recordemos, en algún momento en el que se mencionó el tema del derecho de las mujeres a decidir, pues ella, creo que fue incluso la primera vez en la que se levanta de su escaño y dice pues que ese es un trapo verde y que ella está en contra de este derecho que en su momento pues estaba poniéndose ahí sobre la mesa en las discusiones del Senado, y otras serie de declaraciones en las que, por ejemplo, ha hablado de la venezolanización de México, se manifestó en contra de que México acogiera a Evo Morales cuando sucedió el triste episodio del golpe en Bolivia, también con el historiador Pedro Salmerón en el caso de sus declaraciones cuando era director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y ahora, es decir, que ella se trate de acoger a esta cuestión de violencia de género, está muy fuera de lugar en el sentido en el que sabemos, ya existe una ley aprobada sobre violencia política de género, están especificadas las conductas que se consideran violencia política, y el cuestionar a una mujer por sus declaraciones políticas no es violencia. Violencia sería que solo por el hecho de ser mujer no se le cuestione y no se le diga nada o se consideren incuestionables sus opiniones, porque eso sería como demeritar su libertad para opinar. Si se van a meter a esos debates políticos, pues bueno, evidentemente van a tener respuesta. Y ella y su figura pública se han crecido muchísimo de hacer debates, de hacer polémicas, de ser escandalosa en redes sociales, de cuestionar la estrategia, de tuitearle directo al presidente Andrés Manuel, y yo creo que, no lo sé, puede incluso ser una estrategia para visibilizar su figura política. Entonces, por lo menos en este caso, los cuestionamientos a una mujer solo por el hecho de ser mujer, eso no es violencia política, y yo recomendaría leer la ley recién aprobada sobre violencia política de género. Llama mucho la atención que desde los medios de comunicación
desde este círculo antes privilegiado, hoy huérfanos de los privilegios, damnificados de los privilegios, se está haciendo una defensa de Lili Téllez. Leo a Jorge Berry, leo a Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, veo a cada vez a más personajes ligados a medios tradicionales y a medios que en algún momento han sido catalogados también opositores o que le dan voz a los opositores al gobierno, defendiendo a Lili Téllez. No es coincidencia, no es algo que nace de la nada. Tú también lo entiendes de una campaña de esos mismos que son los que desde los medios le tiran con fuego a la Cuarta Transformación, Carla. Sí, y me parece que ella, por haber sido un personaje que renegó y sigue renegando del gobierno actual y de la estrategia, tanto de Morena como del presidente de la República, y en particular en el Senado del grupo parlamentario de Morena, abona mucho a esta retórica de oposición y evidentemente va a ser acogida y utilizada por esta oposición que pues está, digamos, manifestándose rabiosamente, tomando cualquier tema coyuntural para pues ir metiendo, ¿no? Como este golpeteo, que es como este trabajo hormiga que todos los días tienen un tema y están golpeando a través de la opinión pública y de algunos medios, como justo tú mencionas, medios tradicionales. Entonces, Lili Téllez justamente es como esta pieza del ajedrez que les resulta muy útil y que por eso cuando ella saltó al grupo parlamentario del PAN, pues no sorprendió a nadie, más bien muchas personas incluso creímos como, ¿por qué no lo hizo antes, no? Si es el espacio político que es más afín ideológicamente a sus posturas. Y recordemos también, en su momento, toda esta polémica saltó incluso hasta la Comisión de Honor y Justicia de Morena. El propio coordinador del grupo parlamentario y jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en su momento la defendió frente a las propias, digamos, cuestionamientos de sus compañeros senadores y senadoras, porque sus declaraciones iban en contra de trabajar para su grupo parlamentario. Entonces, pues Lili Téllez en ese sentido es muy útil para alimentar esta retórica que creo que sí es muy importante, Vicente, comentarlo sobre todo en la coyuntura de la crisis sanitaria. Todas sus posturas, en particular sobre el cuestionamiento a la vacuna y a la estrategia de salud, vienen dentro de todo este marco de infodemia que abona muchísimo a que un sector de la población que está, digamos, cautivo de todas estas noticias y fake news y cuestionamientos, estén también como con esta desconfianza. La desconfianza es muy grave en un contexto como el del COVID-19, porque ya sabemos y hemos quizá escuchado a mucha gente que ante estos cuestionamientos decide o piensa que es un peligro vacunarse, por ejemplo, o que la estrategia está mal y cuestiona la autoridad que deben tener todos los quienes están tomando decisiones en la estrategia sanitaria. Entonces, es en ese sentido una estrategia criminal porque están abonando justamente a que pues esta crisis de salud sea todavía más fuerte, que se profundice. Querida Carla, para que no nos vayan a acusar de nada, tu mujer, tu servidor hombre, hablando de Lili Téllez, pues hablemos también de otro personaje, para variarle, pues. No sé si me permites poner un tuit en el que regaña Felipe Calderón a Ricardo Anaya, a Ricky Riquín Canallín. Me lo mandó el profesor Jesús López Almejo, quien está al pendiente, y me dijo, ve nada más, Borolas regañando a Canallín. Pone Ricardo Anaya en Twitter, me da coraje ver tanto dolor por la pandemia. No tenía que ser así. Solo hay 2 países con más muertes y la crisis económica es del triple que el promedio mundial. Y se ve en su auto y le pone un hashtag Felipe Calderón, quédate en casa. Y sí, pues estamos en confinamiento voluntario en México mientras Ricardo Anaya escoge el peor momento, creo yo, para hacer su gira por 1000 municipios. Si me permites, Carla, vamos a escuchar un poco de este video, de este audio de Ricardo Anaya, y ya lo platicamos, de en medio de esta infodemia, el ejemplo también
que se está poniendo desde este sector político de los conservadores perdóname, soy muy mal hablado, Carla, para que chingue a su madre el mundo, vamos a salir, total. Ricardo Anaya le urgía salir a hacer su gira por los 1,000 municipios del país, valiéndole madre que ponga en riesgo a la gente que saluda, por lo que tanto también le han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador, carajo. Échela, Ceci. Hola, ahora estoy recorriendo Aguascalientes. Esta vez estoy estacionado en una gasolinería como muchos de ustedes me lo sugirieron. Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento provocado por la pandemia. Y me da coraje porque no tenía que ser así. Pero claro que a todos los países les ha afectado la pandemia, pero no tanto como a México. Solo hay 2 países en los que ha muerto más gente. Y el colapso económico en México es el triple que el promedio mundial. El desastre en México tiene una explicación: la irresponsabilidad de López Obrador, que nos dijo allá por marzo que no pasaba nada, que había que abrazarse. La mentira de que el cubrebocas no servía. La mentira de que la pandemia estaba domada. La mentira de que a nadie le faltaría cama de hospital cuando ya ni oxígeno se puede conseguir. Hay que decirlo claro: las mentiras de este gobierno matan. Y ahora las mentiras de las vacunas. Ahora estas fechas no han puesto ni la mitad de las vacunas que prometieron en enero. Aún en la cuenta alegre del reciente video de López Obrador caminando por Palacio Nacional, y qué bueno que se está recuperando el presidente. Eso me da mucho gusto. Pero aún en sus cuentas alegres... Pinche hipócrita, qué bueno que se está recuperando, pero es un mentiroso. Carla Mote, dame tu opinión acerca de este video de Ricardo Anaya, que obviamente no vamos a ver y escuchar en su totalidad aquí en Sin Censura, pero que usamos para hablar, pues, confirmar esto que hemos estado hablando en los últimos minutos, de una campaña orquestada para caricaturizar, para ridiculizar, para mermar los esfuerzos del gobierno de la Cuarta Transformación en plena pandemia. Pues a mí un poco lo que me preocupa y es este anuncio del propio Anaya de que vamos a estarlo escuchando con esos videos hasta el 2024, ¿no? Que es su intención. La verdad que, pues, lo que me parece muy triste de su estrategia de comunicación es como un personaje que es tan poco popular y que su estrategia, pues, fue fallida a la luz de la derrota y que fue un aplastamiento por parte de Andrés Manuel en el 2018, pues ahora prácticamente está copiando la estrategia, queriendo hacer una campaña visitando todo el país, o al menos eso comenta, con tópicos que salen incluso como copiados, ¿no? Del estilo de Andrés Manuel, del estilo genuino de acercamiento popular que tiene Andrés Manuel, siendo un personaje que sabemos tiene poco arraigo popular en México. Incluso su domicilio se ha ubicado muchos años en Estados Unidos, en Atlanta, y ahora pues nos viene a decir que está con el pueblo y que incluso se para a comer en las taquerías de la esquina, y la verdad es que para empezar pues tiene poca credibilidad. Pero pasando al otro tema de la profusa o el profuso cuestionamiento que hacen de la estrategia gubernamental, y eso no solo él, sino muchos otros miembros de la oposición desde diversas trincheras, pues sí tenemos que considerar que justo ese cuestionamiento lucra con una crisis global e intenta pues sacar esa raja política de un acontecimiento muy trágico y que han estado generando muchísima información falsa. Casi todos los días vemos tweets, vemos reportajes, vemos gráficas en las que se intenta demostrar que México es el peor país en términos de contagios, de muertes. Y bueno, es que eso es perder el contexto global, entender también cómo tenía México un sistema de salud deteriorado, con una salud precaria de gran parte de la población, además en donde la gente tiene que salir a trabajar, y seguimos escuchando propuestas que se tejen en un hubieran hecho más pruebas, hubieran, cuando, bueno, pues es muy fácil tejer castillos en el aire y decirle a la gente que ellos sí hubieran podido manejar la pandemia, cuando en realidad
pues todo este arrastre de las décadas neoliberales nos tiene en un sistema en el que pues ha sido muy complicado poder sobrellevar esta crisis global. E incluso, bueno, pues solo hace falta ver un poco noticias de lo que está sucediendo en Europa o en otros países latinoamericanos para ver cómo esta estrategia de golpeteo, pues lo que intenta es hacer ver a México como un país fallido cuando, por ejemplo, podemos decir que fue el primer país latinoamericano en recibir el cargamento de vacunas, el segundo fue Argentina. Hizo convenios tempranos con todas las empresas productoras de vacunas, con los países. Es decir, se van todo el tiempo como para atacar sin reconocer mínimamente ni un ápice del trabajo que se ha llevado a cabo para intentar pues sobrellevar de la mejor manera esta crisis que, bueno, es la pandemia más profunda, más fuerte y más grave, al menos en un siglo. Por eso me parece muy deplorable todo lo que está realizando Anaya y pues veremos si le funciona o no. A mí me da la impresión de que lo que está haciendo es una producción